Repitan conmigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama las obras de sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué se celebra el 6 de enero? Día de los Santos Reyes. Hubieron gente que se portaron mal y no le dejaron nada de este año. ¿Cómo? La iglesia al Día de los Reyes le llama Día de Epifanía. Y nosotros lo que hicimos fue que como cayó en 3 semanas, el día 6 lo transferimos a este domingo, que es el domingo próximo, el domingo siguiente a esta festividad. La palabra epifanía, que suena como raro, porque no la escuchamos comúnmente, significa revelación o manifestación. En el día de hoy no voy a dar un sermón como de eso sino que yo lo que quiero es reflexionar con ustedes. Esta manifestación de Jesús fue una manifestación no solo al pueblo judío, sino también a aquellas personas que vivían y que viven lejos en las tierras más lejanas. Por eso es que podemos ver que vienen unos sabios de Oriente a rendir homenaje a Jesús. Estos sabios no eran judíos, estos sabios eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Sin embargo, la manifestación de Dios, la aparición de Jesús en el mundo es una aparición para toda la humanidad, donde Dios se da a conocer a toda la humanidad, a aquellos que viven en el continente asiático, a los que vivimos en el continente americano, a todas las personas del mundo, demostrando así de que Dios no es el Dios de un pueblo, demostrando así que Dios no es el Dios de una nación, demostrando así que Dios es el Dios de la humanidad, sin importar cómo lo llamen, sin importar que le llamen Alá, sin importar que le llamen Dios, sin importar que le llamen Yahvé, que le llamen Jehová, sin importar el nombre por el que lo llamemos, Dios vino para la humanidad. Entonces estos sabios de Oriente, que yo decía en un sermón recientemente que ni eran reyes, ni eran magos, eran sabios de Oriente, pero la tradición le ha puesto reyes magos. Estos reyes venían del Oriente y venían de lejos para ver a Jesús y adorarlo. Pero algo que yo siempre he mencionado es que Dios nos sorprende siempre. Y nuestra mente limitada nunca podrá comprender esa parte. Nunca podrá comprender que Dios hace las cosas infinitamente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Yo a veces me río, y no en forma de burla, cuando veo que algunas personas quieren limitar a Dios en su mente tan pequeña. Cuando dicen eso no puede suceder, eso no puede pasar, eso no tiene sentido, eso es imposible, eso no se puede comprobar científicamente. Como si podemos poner a Dios en una probeta, si podemos poner a Dios en un tubo y analizar a Dios y decir, bueno, Dios está compuesto de estas u otras partes. Dios simplemente es Dios y actúa como quiere y cuando quiere. Y nadie puede detenerlo, nadie puede desafiarlo, nadie puede limitarlo, nadie puede decirle cuándo y cómo actuar, porque Él simplemente es Dios. Tan sencillo como eso, Él es Dios. Y punto. Me encanta cuando Dios me sorprende. A mí me encanta cuando Dios quebranta mis esquemas, cuando Dios quebranta mis ideas, cuando Dios me deja boquiabierto con sus milagros. Me encanta cuando Dios destruye lo que yo pienso y me demuestra algo mucho más amplio, mucho más grande. Pero sobre todo me encanta cuando Dios se manifiesta en mi vida de una forma que solamente Él lo puede hacer. Eso es lo que más me encanta de Dios, que cuando yo no estoy esperando por un milagro, Él está haciendo el milagro. Lo que más me encanta de Dios es que cuando yo no estoy pensando en algo, cuando mi mente limitada cree que algo es imposible, entonces Dios me hace ver con mis propios ojos que sí es posible para Él. Esta fue la respuesta del ángel a María cuando el ángel le dio la noticia, que María le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y el ángel le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso es lo que yo creo. Su manifestación en mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, de donde me ha sacado, es algo que sin lugar a duda, yo no sé cómo Él lo hizo,
pero le estoy eternamente agradecido. Yo estoy aquí frente a ustedes, pero ustedes deben de saber que yo no nací siendo sacerdote. Ustedes deben de saber de que yo no, bueno, no lo saben, pero yo no nací dentro de la iglesia. A mí me bautizaron, eso sí le puedo decir, porque no le puedo decir el día de mi nacimiento, pero sí el día del bautismo. Me bautizaron el 4 de abril de 1994. Y desde entonces yo no volví más a la iglesia hasta el año 2007. Entonces, todo ese tiempo yo estuve haciendo cosas en mi vida y fue como si Dios mismo estuviera preparando el camino para lo que hoy en día puedo ser ante su presencia. Entonces me encanta cómo Dios me ha sacado de otro lugar, cómo Dios me ha traído aquí. Ni siquiera nací en este país. Y ni siquiera fue ordenado en este país. Yo inicié mi proceso del seminario en República Dominicana y terminé siendo ordenado aquí. Entonces, Dios me sorprende porque lo más lejos que yo tenía era que en un momento como este, a mis pocos años, 20 y tantos, yo iba a estar frente de ustedes hablando de las buenas nuevas de salvación. Llegar a conocer a Dios por medio de Jesucristo ha sido para mí una experiencia única, que no cambiaría yo por nada ni nadie en el mundo. Nadie me saca de esto. Nadie me va a hacer a mí renegar de la existencia de Dios. Nadie me va a hacer a mí pensar que no existe un ser supremo que haya hecho todo esto cuanto existe. Y como les decía al principio, la Epifanía es la manifestación de Dios a toda la humanidad. Fíjense que los primeros en reconocer no fueron los líderes judíos. No fueron gentes poderosas. Los primeros en enterarse fueron ¿quiénes? Unos pastores. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico? Unos pastores que estaban pastoreando sus ovejas y fueron allí a donde estaba Jesús en el establo. Y luego vemos a los reyes o a los sabios de Oriente que también adoran a Jesús. No son los poderosos que vienen donde Jesús, son los más humildes, los más despreciados, los que la gente no le presta atención. Estamos hablando así porque los pastores era el cargo más pequeño que podría existir. Y no ser judío tampoco era gran cosa para el momento. Este Jesús que ha nacido en Belén vino a dar luz al mundo. Vino a reconciliar al mundo con el Dios y Padre de todos. Este Jesús que nació en Belén vino no a violentar la ley, sino a hacer que las leyes se cumplan. Y sigo diciendo que Dios no deja de sorprendernos. Este Jesús nació y vivió humilde, carpintero de profesión, pero sobre todo traía un mensaje de amor, de esperanza, de reconciliación y de paz. Este Jesús traía un paquete completo, no era solamente nacer, sino lo que Él trae para el mundo. Y es que principalmente el mensaje de la Epifanía es el amor que Dios muestra a la humanidad, y sobre todo la Epifanía es la comprobación de que Dios no hace acepción de personas. De que Dios no es de lo que dice, si tú no eres cristiano, si tú no vas a la iglesia episcopal, entonces tú no eres parte de mi pueblo. Dios no hace acepción de personas. Dios tiene los brazos abiertos para todo aquel que quiere buscarle en espíritu y en verdad. A Dios no le interesa de dónde venga, no le interesa el color de tu piel. Ni siquiera le interesa si adoras en este país o en otro lugar, o si adoras en la iglesia episcopal o en la iglesia católica romana o en la iglesia pentecostal. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios lo que le interesa es que los que se acerquen a Él lo hagan de corazón. Tan sencillo como eso. ¿Por qué complicamos el asunto si Dios vino para la humanidad? Dios vino para darnos vida eterna a todos. Dios vino para reconciliarnos a todos. Y cuando veo el relato de los Reyes Magos, y qué lindo está eso ahí, cuando veo el relato de los Reyes Magos, pienso como que es una historia muy bonita, una historia muy pintoresca, y hasta parecería una historia de Hollywood. Pero, imaginemos por un instante todo lo que esos sabios de Oriente podrían haber pasado con tal de llegar a Jesús y ofrecer sus dones. Si quiere, cierren sus ojos y escuchen solamente mi voz mientras leo estos dos párrafos. Estoy seguro que tal vez salir de donde vivían ellos era una situación difícil. Probablemente su familia se opuso a que salieran estos sabios de Oriente. Probablemente despedirse de su familia fue difícil.
Pasaron días y noches, cada vez más lejos de los suyos. No tenían GPS y a medida que avanzaban era más desconocido el camino. En verdad seguían una estrella, pero de día era más difícil ver esa estrella. Durante el día tal vez hacía calor, probablemente les daba sed con frecuencia. Los camellos debían estar cansados y probablemente de mal humor. ¿Quién sabe si esos sabios extrañaban su cama, la comodidad de su hogar? Me imagino que estaban cansados, desvelados, aturdidos y deseosos de llegar al lugar que andaban buscando. Pero nunca se rindieron hasta llegar a Jesús y ofrecer sus regalos que fueron tan significativos: oro, incienso y mirra. Abran sus ojos y volvamos a esta realidad. Para llegar a Jesús se pueden presentar muchos obstáculos. Para llegar a Jesús pueden haber miles de excusas, pero ninguna de esas excusas, ninguno de esos obstáculos debe ser suficiente como para detenernos y mirar atrás. Hay un himno por ahí muy antiguo, de eso de cuando yo era pequeño, que dice: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando tomamos la decisión de seguir a Dios, cuando tomamos la decisión de buscar a Dios, no podemos poner la mano en el arado y mirar atrás. Tenemos que seguir avanzando. Avanzando cuando hay COVID, avanzando cuando hay enfermedad, avanzando cuando hay guerras, cuando hay terremotos. Hay que seguir con la confianza puestas en Dios. ¿Perdón? Cuando hay frío y calor también. Puede parecer largo y desconocido el camino, pero hay que seguir la estrella, que es la única brújula que existe, y esa estrella es Jesús. El Salmo 23, que muchos de nosotros lo hemos leído, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aunque la cosa esté en difícil, no voy a temer porque Dios está conmigo. Aunque la despensa o la cena esté vacía, no voy a temer porque Dios está conmigo. Y aun cuando no tengo empleo, no voy a temer porque Dios está conmigo. Y aun cuando tengo personas enfermas, no voy a temer porque Dios está conmigo. El Salmo 23 es claro. Y más adelante dice que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Con tu vara y tu cayado puedo respirar. Yo estoy convencido que hay muchas cosas que yo personalmente, hablando de mí, tengo que trabajar. Sé que tanto ustedes como yo debemos dejar atrás algunas cosas que no nos permiten ser mejores personas. Muchos de nosotros podemos sentirnos atados por el dinero, por las cosas materiales, por los poderes de este mundo, por nuestro propio ego. Y estas cosas nos alejan de la estrella que es Jesús. Debemos seguir avanzando. Tenemos que llegar a Jesús. Los reyes magos, los sabios de Oriente, no se detuvieron a pesar de lo largo que era el camino. Es nuestro deber hacer todo lo necesario para permanecer en pie, para llegar ante su presencia, para adorarlo, para glorificarlo y sobre todo para ofrecer a Dios nuestro corazón. Tal vez no llevemos oro, ni incienso, ni mirra, pero sí un corazón dispuesto a amarlo y a glorificarlo. Tal vez ninguno de nosotros tenga esos regalos, pero tenemos nuestro corazón, que es lo que a Dios le interesa. El mensaje de la Epifanía es que la salvación y la manifestación de Dios están abiertos para todos los pueblos, para todas las naciones. La decisión de acercarnos a Él es personal. Nadie puede acercarse a Dios por mí, lo tengo que hacer yo. Así que, hermanos míos, aunque estemos a principio de año, les exhorto que si no lo ha hecho, entreguen su corazón a Jesús, entreguen su vida a Dios, y que nada ni nadie, que ninguna situación quite de ustedes el gozo de la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Destruye cualquier obstáculo y rompe cualquier barrera que te impidan acercarte a Dios. No permitas que nada ni nadie, ni siquiera el comentario de una persona muy sabia, te aleje de tu relación personal con Dios. Y por último,
Que la manifestación de Cristo sea en tu vida y en la mía, por supuesto, la razón verdadera por la que seguimos a Dios. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Nos ponemos de pie y continuamos.